Conexión Rock Radio. Conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Anchor. Sus orígenes. I want original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es este programa especial para este día domingo 14 de julio del año 2019. Les saluda Yuri González, para mí es un gusto que estén ya con nosotros completamente en vivo, 11 en punto de la mañana, tiempo local de Centroamérica, y hoy en esta oportunidad vamos a estar aquí conversando nada más ni nada menos que con la banda Mortal Infinity desde Alemania, y que hoy en esta oportunidad vamos a estar hablando con uno de sus integrantes, Alex Glaser, el bajista de la banda, que nos va a estar ofreciendo novedades muy interesantes. Ya tenemos nuevo trabajo discográfico de la banda y que lleva por nombre In Cold Blood. Así que pues por ahí, la gente que nos está escuchando en diferentes partes de Latinoamérica, bienvenidos, pueden hacer sus preguntas, sus saludos, pueden interactuar con nuestro invitado a través de nuestro canal en listentomyradio.com. De igual manera, en las diferentes comunidades sociales, en nuestra plataforma de Facebook y Twitter, ahí ustedes pueden dejar también sus saludos o sus preguntas para nuestro invitado en esta oportunidad, Alex Glaser de la banda Mortal Infinity. Así que pues por ahí esta entrevista va a ser completamente en inglés y por supuesto vamos a hacer la respectiva traducción al español para que ustedes puedan disfrutar de este interesante programa que vamos a estar llevándoles a ustedes ya completamente en vivo. Y que por cierto hemos estado aquí sonando algunos de sus temas más importantes en discografía. Hemos estado sonando de todo un poco para que ustedes vayan conociendo lo que es la propuesta de la banda, en especial para los amantes del thrash metal, que yo sé que hay bastantes seguidores, y en especial desde Alemania, que es uno de los puntos más importantes de la música del metal en Alemania. Así que pues por aquí, saludos. Así que vamos entonces rápidamente a hacer nuestro contacto en vivo hasta Alemania, y precisamente en la ciudad de Bavaria, a esta hora de la mañana, ya noche en Alemania, por cierto. Así que vamos a bajar aquí nuestra plataforma y vamos a esperar de que ya nuestro sistema de comunicación Skype esté funcionando normalmente. Estamos revisando aquí que no se dé ningún inconveniente al respecto y que podamos hacer la entrevista sin ningún problema. Así que desde temprano hemos estado aquí preparando todo para que todo, válgase la redundancia de palabras. Sí, definitivamente. Vamos a ver, estamos esperando por acá. Hoy sí, ya lo tenemos en línea. Vamos a ver qué estamos. Vamos a ver si ya lo tenemos por ahí. Vamos a ver, le vamos a preguntar por aquí. Ok, 10 minutos me dice él, en 10 minutos. Ok, en 10 minutos. Ok, vamos a ver.
Bueno, ahí estábamos sonando este tema que es de lo nuevo de Mortal Infinity. Esto se llamaba Fellowship of Rats, o sería como el culto de adoración a las ratas, podríamos ponerlo así en cierta manera. Y por supuesto es lo nuevo de Mortal Infinity. Bueno amigos, pues ya vamos a entrar ya completamente en vivo hasta Alemania a esta hora de la mañana. Y que lo hemos dicho, pues vamos a estar aquí conversando ya con la banda para hablar de este interesante trabajo discográfico. Así que muchísimas gracias a toda la gente que en estos momentos ha estado por ahí muy al pendiente de nosotros y que hemos tenido la oportunidad de estar ahí preparando algo de música de la banda. Y por supuesto le damos la más cordial de las bienvenidas a mi buen amigo invitado Alex Glaser, que es el bajista de la banda Mortal Infinity, y que vamos a estar aquí ya conversando en vivo para nuestra audiencia en Latinoamérica. Así que pues por aquí, bienvenidos los que son fanáticos de la banda, los nuevos por supuesto que van a estar disfrutando del programa de esta tarde. Bueno, de este mediodía tarde aquí en Latinoamérica, ya de noche en Alemania. Alex, nice to have you in this special interview. This is Johnny Gonzalez from Conexion Rock Radio from Honduras, Central America. It's a great honor to have you in this live program for your audience in Latin America and another continents who want to know the history and of course upcoming news that Mortal Infinity we have for the fans in this year. Welcome. Hello, thank you. Nice to have me. Bueno señores, pues aquí tenemos a Alex Glaser, que es el bajista de la banda y que, como lo hemos dicho en la previa, vamos a estar aquí conversando de lo que es el nuevo trabajo de la banda. Así que pues por ahí la gente que nos está escuchando en Latinoamérica, ya saben, pueden dejar sus saludos o sus preguntas. Alex, this special program will be in English with quick translation in Spanish for the audience who listen to us in Latin America. Are you ready for the questions? Yes, sure, shoot. Bueno señores, pues entonces nos ponemos ya con nuestros dispositivos móviles por acá y por supuesto monitoreando minuto a minuto lo que se pueda dar aquí en las diferentes redes sociales. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas y disfruten del programa y por supuesto de lo que vamos a ofrecer en este programa especial con Mortal Infinity. Start the interview this day, Alex. Let me congratulate you and the rest of the band for the release of the new album called In Cold Blood. Many indicate that is a perfect way to start 2019 with another great album from Mortal Infinity. What expectations had the band in this new page of the history? So what the expectations are for us, you mean, for this year? Yes. Yeah, we have like great plans. We want to like play lots of concerts. We want to bring the music, our new album, to the people. And yeah, I'm very happy that people from all over the world are interested. I make the translation for the people here in Latin America. Yeah. Vamos a ver, amigos, le hemos preguntado por aquí a Alex, por cierto, les estamos comentando en la previa y lo hemos anunciado. El nuevo trabajo discográfico de la banda se llama In Cold Blood, que ya está por salir próximamente. Por ahí vamos a estar hablando para qué fecha precisamente va a estar saliendo el álbum. Le hemos preguntado por aquí cuál es la expectativa que tiene Mortal Infinity con este nuevo trabajo discográfico. Dice de que están muy contentos ya con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo, que quieren tocar a diferentes lugares, a muchos conciertos, llevar el disco a diferentes lugares donde la gente pues desea disfrutar de una excelente dosis de thrash metal, y que la gente está bastante interesada y que le ha puesto el oído, la expectativa de vida a la banda. Así que eso es lo que nos está comentando Alex, y por supuesto yo creo que sí tenemos un trabajo muy interesante para los que son amantes y fanáticos del thrash metal. Así que pues por aquí voy a hacer la pregunta, así que pendiente los que nos están siguiendo a través de las redes sociales si quieren escuchar más a profundidad del álbum. Alex, many people want to know, do you have any day for release for the album? Yes, so the worldwide release for this album will be the 6th of September of this year. Okay. The first and the second single have been released already, and a third single will come basically around August. Thank you very much for the information. Amigos, para la gente que desea saber o que ya desea estar al pendiente del nuevo lanzamiento de la banda, pues sale pues a inicios de septiembre, precisamente a nivel mundial sale el día 6. Y que previamente para mediados
de agosto va a estar saliendo ya el nuevo sencillo de la banda. Así que para la gente que desea estar pendiente en las diferentes plataformas sociales, si quieren estar ahí escuchando el disco en primera mano, así que por ahí van a estar escuchándolo en los diferentes canales digitales. Así que en buena hora para la gente que le gusta el thrash metal, y que por supuesto hay mucha gente que le está poniendo el interés debido a lo que es Mortal Infinity. Por ahí vamos a estar dando preguntas, saludos y por supuesto la oportunidad para que le puedan hacer las preguntas acá a Alex Glaser, que es el bajista de la banda. Alex, if I know that The Night was a very much acclaimed album by critics and fans, with Cold Blood you seek to excel yourself in all aspects in the album. In certain way, you made a classical thrash album for the future. What details can you share about it? You have stories around the album, is conceptual. Please, what details can you share about the musical universe that Mortal Infinity had for In Cold Blood? So it's gonna be a very classical thrash metal album. So if you are a thrash metal head, you will like it definitely. It has all the classical elements, but we try to like spice it up with like elements of hardcore and death metal. And from a lyrical concept, it's all across the board. It's doing all the typical has all the typical topics of thrash metal that you know. It's about like horror topics, historical events. For example, like the title track, for example, is about the infamous book of Truman Capote and the story about the mass murder that happened in the 1920s in the US. So I am pretty sure that you're gonna explore lots of, it's a long album and you will explore lots of cool thrash stuff on that record for you if you want to check it out. Thank you very much for your answer, very interesting details. Amigos, le hemos preguntado por aquí a Alex acerca de los detalles de este trabajo discográfico. Ustedes, bueno, como ustedes saben, en lo que es la carrera de Mortal Infinity, viene siendo su tercer trabajo, digamos su cuarto, porque ya anteriormente lanzaron un EP, pero ya discos completos de estudio, sería su tercero. Por ahí vamos a estar dando algunos detalles al respecto. Le hemos preguntado a él si tenemos algo conceptual, si tenemos algunas historias relacionadas con lo que es este nuevo trabajo discográfico. Él nos comenta que si ustedes están esperando algo conceptual, pueden haber algunas cosas que sí, pero van a encontrar en este nuevo trabajo discográfico un disco completamente lleno de elementos del thrash metal, elementos clásicos, por ahí viene algo de hardcore, por ahí viene algo de thrash metal clásico. Desde el concepto lírico del disco hay temas completamente típicos del género, por ejemplo el horror, la historia y por supuesto In Cold Blood hace una referencia a un libro que salió en 1920, que fue escrito por Truman Capote y que habla precisamente del asesinato en masa que sucedió en la década de los 20 en Estados Unidos. Así que definitivamente hay muchas cosas, hay muchas historias en las cuales se puede explorar dentro de lo que es el contexto musical de In Cold Blood, y que va a ser algo muy pero muy interesante para los que son amantes del thrash metal a nivel mundial. Así que pues por aquí muchísimas gracias, que tenemos ya sintonía de mucha gente que en estos momentos nos está escuchando en estos momentos. Alex, we have many greetings, many people who listen to us in this live interview who once sent greeting for you. Like example, I'm Eliza. She's a bass player for a local band here in San Jose, Costa Rica. Sends regard for you and says, cheers from San Jose, Costa Rica. Alex, congratulations for the new album. You have for you a new fan for the band. Keep making good music. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. You can speak Spanish. ¿Hablas bien español? Un poquito. Bueno, es una gran sorpresa. Bueno, saludos hasta la gente allá en Costa Rica que nos están escuchando, y muchísimas gracias, que estén disfrutando de la música que estamos ofreciendo en previa, y de igual manera con esta entrevista en este día especial. In same way from Santiago de Chile, Sudamérica, Carlos Aravena sends regard from you and says, do you have any plans
for an interesting thrash metal band come to play to Latin America in the future? Yeah, I mean, we would definitely like to. We all here in Europe know that you guys down there, you are super into thrash and into heavy metal in general, and that you are very patient, that you have a big heart for hard music, and that's why it's every band here that is doing like hard music like we do, has the dream like to go and maybe support the cool South American thrash metal band. For the moment, we are planning to tour Eastern Europe and Central Europe for the, let's say, next half year to promote the record. And then we will see what's coming up. So we hope, obviously, to get further away with the record, you know, and bring it also to the people in other places. Thank you very much for your answer there for my friend Carlos. Carlos, saludos hasta Santiago de Chile a esta hora, ya mediodía por allá, y le has preguntado por aquí a Alex, por cierto, muchas gracias por la sintonía, si tienen algún plan de hacer giras aquí por Latinoamérica en el futuro. Dice de que sí, la banda está emocionada de poder llevar el sonido aquí a nuestras latitudes. Claro, la banda está bastante emocionada de venir a tocar a otros continentes, aunque por ahora pues tienen que ser un poquito pacientes en cuanto a bandas de este estilo. Por ahora la banda está haciendo algunas giras en Europa, en Centro Europa, y posiblemente, si hay alguna posibilidad, el próximo año puedan hacer algunos planes con algunos promotores, si hay algún interés, o por supuesto que se pueda promocionar la banda por estos lados, hacer de que los promotores tengan el interés debido y que así, de esta manera, Mortal Infinity pueda venir aquí a nuestras latitudes. Así que te agradezco muchísimo, Carlos, que nos estés escuchando a esta hora de la mañana. Así que si quieren hacerle preguntas o saludos aquí a nuestro invitado, ya saben, solo le dan clic donde dice Open Chat the Window en nuestra página en Listen to My Radio, no se corta la transmisión, o si no, aquí en nuestras redes sociales, que con todo el gusto del mundo vamos a estar aquí conversando y compartiendo con ustedes sus preguntas o sus saludos para Alex Glaser de la banda Mortal Infinity. Alex, the next question. Interesting in the timeline of the band, each album is 2 or 3 years apart, except for this new one that have 4 years. Many we say that this album is one of the most generous work in the studio. Tracks like Misanthropic Collapse or Fellowship of Rats are the example of the musical maturity that over the years the band has accumulated. What comments have from the fans around the world about these upcoming singles, in the case of Misanthropic and of course Fellowship of Rats? So first of all, thank you very much. We spent 4 years to make this record. It just needed longer than normal. Obviously, the life of people in the band we had to take care of the people in the band. We went through a difficult time during the last period, and we struggled a lot to have a stable lineup in the band. Obviously we made that happen, and once we knew that we would be capable of putting out a new record, we really wanted to, like, once again try to make the best record possible that is possible for us, you know. And we spent way more effort and way more time than ever before making this record. We went through a very long time where we made a complete pre-production of the record, so we recorded at least double the amount of songs and did a full production by ourselves, and then we down selected to the songs that went final on the record. And that's why we are super proud of this record. We really think that it's our best record that we made until now. And I hope that people will enjoy it, you know. So as far as I know, people are really digging it, the 2 singles that we brought out. So thank you very much for everybody who likes it. Thank you so much for your answer, Alex. Bueno, vamos a hacer aquí la traducción
para la gente que en estos momentos desea saber un poquito. Un detalle muy interesante se nos ha dado aquí en esta pregunta. Le hemos preguntado aquí a Alex que curiosamente en las líneas de tiempo de la banda, pues cada producción son 2 o 3 años aparte, excepto por este nuevo que viene siendo por 4. Muchos dicen de que este es el trabajo que le ha generado mucho trabajo en el estudio y por supuesto de algunas actividades en directo para mantener actividad como banda y por supuesto como músicos. Le hemos preguntado cuáles han sido las razones o qué les ha generado toda esta gran pausa de años con la banda para poder hacer este álbum. Él nos está comentando de que sí, hubo una pausa de 4 años para hacer este álbum, que solamente necesitaban un poquito más de tiempo para hacer de que las cosas pudieran funcionar de una mejor manera. En este caso pues la banda tuvo unas dificultades en los últimos años, en especial por cambios en su formación. Estaban buscando por todas las maneras posibles de que tuvieran una formación muy estable, cosa que al final de cuentas se dio. Y por esa razón ellos decidieron tomarse todo el tiempo posible para de que la grabación saliera con las mejores expectativas, de que tuvieran el mejor resultado posible en cuestión de producción, grabación y que pudiera gustarle mucho a la gente. Por esa razón es que se han tardado muchísimo tiempo para poder sacar lo que es este resultado final, como lo fue Incomplete. Se hizo el proceso de selección, las canciones, la portada. Ustedes ya conocen los detalles generales para la producción de un disco de estas características. Y que al final de cuentas, ya una vez de que el disco ya estaba mezclado, masterizado y con todo lo demás, la banda se sintió muy orgullosa del resultado final. Muchos dicen de que este es el mejor disco de la banda que se ha hecho en años y que espera que la gente lo pueda disfrutar de inicio a fin. Es lo que nos está comentando por aquí, amigos, nuestro invitado en esta oportunidad, que es Alex Glaser de la banda Mortal Infinity. Y les voy comentando quiénes son Mortal Infinity para que la gente los vaya conociendo. Les voy comentando: Mark Doblinger es el vocalista, Sebastian Unrat es el guitarra, de igual manera Sebastian Brunner también maneja las guitarras, Alex Glaser en la batería y Adrian Müller en la batería. Esta es la formación actual que tiene actualmente Mortal Infinity. Así que pues por aquí vamos a hablar de ese puntito muy interesante que la gente desea saber acerca de los cambios en la formación de la banda. Alex, in the previous question, you said the band have 4 years in work for this new album. One of the case is the changes in the lineup of the band. In this case, Mark is the new vocal for the band, right? No, so Mark is still the current singer, like he has always been. Mark is the only, together with Sebastian Unrat, they are the only 2 founding members of the band. Apart from them, the rest of the people have joined over the years. I am the second longest member of the band now for, I think, like 6 years or so. Mm-hmm. And our newest member basically is the guitar player Sebastian Brunner. And yes, and during the last album we recorded, the band was at the point where we were basically almost like quit the band. With the last album, and we made it happen to bring Sebastian Brunner on board and let the band live, and we tried to like really record the strongest album possible, so like for this record as well, but for the last record, which is called Final Death Denied, we really thought it would be the last record, and we would not even tour on that record, and we're not gonna play it live, so we would just release it, and the band would like call it quits, and afterwards. And after that, we were happy that the last album was received pretty well, but we had to really like start to be a band again, you know, and therefore in those last 4 years we really had to learn with this completely like new lineup. We had to learn how our band is working again. So how do we write songs, you know, and how our performance is working out. Thank you very much for correcting me the information for the fans about the current lineup of the band.
Amigos, aquí voy a hacer una corrección rápida porque estábamos aquí revisando nuestras bases de datos y sí, pues tenemos aquí la información. La banda actualmente antes se componía de un núcleo de 4, actualmente ahora son 5. Aquí la nueva incorporación la representa Sebastian Brunner, que es el guitarrista. Dice de que, bueno, estábamos aquí con la duda si Mark pues era de los nuevos, y curiosamente les comento de que junto con Sebastian Unrat pues son prácticamente de los fundadores de la banda. Ya el resto pues han sido cambios que a través de los años se han estado incorporando a la banda, pero dice de que en este caso pues han tenido que tardar mucho tiempo para que la banda pudiera estar estable, y que el último en entrar en este caso fue Sebastian. En este caso que ya la banda pues ya tiene 2 guitarristas, y por supuesto están con la expectativa de que esta nueva formación pueda dar lo mejor de sí en los próximos años, que es lo que nos está comentando por aquí. Así que pues por aquí voy corrigiendo el dato, amigos. La formación actual, como lo hemos dicho, y la repito: Mark Doblinger vocales, Sebastian Unrat y Sebastian Brunner guitarras, Alex Glaser bajo, y por supuesto Adrian Müller en la batería. Esta es la formación actual, y por supuesto para que ustedes tengan en cuenta quiénes son los integrantes de esta interesante banda como lo es Mortal Infinity. Cesar Chi from Miami, Florida, USA sent regard for you and says, "Good morning from Miami, Florida, Alex. Cheers from USA. Interesting band, Absol Music. Congratulations for this new album. Do you have any plans?" Say Cesar. Do you have any plans for release the album in vinyl format or special edition for the discography of the band? So we obviously would like to release it. It will be at first a release on a regular digipack, and what we will also have is a limited edition of in a cassette format. Good idea. I made the cassette. Like. Yeah, so I'm gonna show it to you. So I do not know, but this is how it's going to look like. Awesome! Maybe. And so if you guys are into tapes, check it out. It will be a very limited release. It's gonna be gone very quickly. Check out our merchandise shop. It's called Skull Merch. So check that out. And to your question, yes, we want to release on vinyl as well. Unfortunately, at the moment, it's not possible for us. We will, or basically, we think about it to crowdfund a vinyl edition. The record is very long. That's why it would have to be a very big release with basically 4 sides. So it would be a huge package. And therefore we will probably crowdfund it. So check it out, follow us on all the social media, and maybe you'll see our crowdfunding campaign, and then you'll get your vinyl. Thank you very much. Very interesting. About the special extra comment for the question, for your answer, Alex. About the release, about the tape cassette in Latin America, tapes. And of course the vinyl, what do you think about the crowdfunding campaign Kickstarter? What do you think, if this kind of campaigns work perfect for the bands currently in the musical change that the record industry has undergone over the years? Yeah, so it is a possibility, you know. If a band is very committed and a band really wants to do everything on their own, without the support of a big label, so then crowdfunding is a possibility, you know. It opens the possibility to get the funding needed, for example, for an expensive pressing, and it's totally a possibility. And to your question, so yes, it is a result of the change of the music industry. So the music industry has obviously changed here in Europe as well as I believe everywhere else in the world, and budgets are really tight,
for bands and record labels. Record labels do not have the same place in the music business like 30 years ago. And that is what every band at the moment is struggling with. So we had our negotiations for this album release, and we went the way we did it because of that. Because of, unfortunately, the business has changed. There's less money to be made. There's less money for the bands to reinvest in their bands, you know. And therefore, for example, we are really, really enthusiastic about making a vinyl release, but we will definitely think about crowdfunding it, you know. So it will potentially happen next year or in 2 years, and then it's going. We really want to give our fans a super good product, you know. We will not release a half-assed cheap pressing with a bad quality or so, and to make that happen, obviously we have to invest, you know, and therefore potentially we will crowdfund it. Thank you very much. Interesting point about your concept about the crowdfunding or the recording industry currently. César, antes de todo deseo darte las gracias por el tiempo que nos estás dando ya en Miami, Florida. Le has preguntado por aquí a Alex si hay alguna posibilidad de que pueda lanzarse la música de la banda en formato vinilo. Yo sé que colecciona bastante. De igual manera, para la gente que también está interesada en pincharle la aguja al surco. Pues él nos comenta que actualmente la banda está disponiendo de su música en el formato de CD. El nuevo disco viene en modalidad de Digipack, con unas cuestiones extras para darle más atractivo. De igual manera, como un punto atractivo o como un punto extra para los fans, se está lanzando el nuevo trabajo discográfico de la banda Incorporate en formato cassette. Viene en formato limitado, así que pues para la gente que desea pues tener el formato en cinta, está ya disponible en la tienda oficial de la banda, que por ahí vamos a estar en nuestro reporte de estudio compartiendo los enlaces respectivos. Y por supuesto me ha dicho él, complementando el comentario, de que sí están en el futuro contemplando lanzar este trabajo discográfico o hacer alguna edición especial en vinilo, debido a que en este formato es un poco más caro de editarse, pero que también tiene su valor para los coleccionistas. Han estado haciendo las debidas investigaciones para saber si es factible, si no es factible, y que por esa razón lo quieren hacer a través de esta modalidad de crowdfunding Kickstarter. Y le hemos preguntado a él si funciona o no funciona. Dice que actualmente pues para algunas bandas sí funciona, y que solamente sería una cosa de experimentar con los fans, saber si es posible o no es posible, a pesar de que actualmente tienen un sello, pero que buscan hacer de que las cosas sean más favorables para la banda a través de estos años en que la industria discográfica ha estado cambiando bastante. Así que les agradezco muchísimo que nos estén mandando aquí saludos, mensajes, y de igual manera que estén disfrutando de esta entrevista que estamos haciendo aquí con nuestros invitados en Conexión Rock Radio. Héctor Ramírez from Mexico City says, "Good morning from Mexico City, Alex. Thank you very much for the interview for the new fans for the band in all continent. Very interesting music. I had the chance for listen Final Dead the Night. Good album, awesome album. Keep make good music and await the moment when you release the new album for enjoy good thrash metal music." Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, saludos Héctor, un gusto que nos estés escuchando ya en estos momentos allá desde Ciudad de México. Para la gente que nos está escuchando, estamos en vivo con Alex Glaser de la banda Mortal Infinity. Ellos cuentan con una interesante discografía, amigos. Eternal War fue su primer trabajo discográfico, aunque la banda se formó en 2008. Salió Eternal War en 2010, después viene District Destruction en 2012, Final Dead the Night en 2015 y ahora Incorporate sale ya a la venta el próximo mes de septiembre de 2019. Así que les invitamos a que estén al pendientes del lanzamiento de la banda. Alex, currently the band is still working with the label Red Dagger? Correct, yes.
Thank you so much. Bueno, actualmente el nuevo disco va a estar saliendo a la venta a través del sello Red Dagger. Así que pues por aquí, al pendientes de todos los detalles que vamos a estar ofreciendo en nuestro reporte de estudio aquí en Conexión Rock Radio. Muchísimas gracias y por ahí vamos a estar al pendiente de sus preguntas o sus saludos, amigos, que yo sé que en la previa hemos estado sonando mucha música de la banda y que yo sé que tienen bastante interés. Alex, we know that the band, in the history of the band, of course, you enter for the tour for District Destruction as bass player. In same way, the recent change in the lineup, Adrian Moller on drums, and recently Sebastian Bronnen on guitars. How do you feel about in being part of an interesting band like Mortal Infinity? So, I am very happy that I've made the decision joining the band after their first release. It was the typical story. I met Mark in our local music instrument shop, and at that time I lived in a different city. I lived in Austria, in Salzburg, and it was a bit difficult for me to join the band because I had a 1.5 hour drive for each rehearsal. But I do not regret it at all. It has been a pleasure always to be with the band. I believe that we have become a good family. You know, that's like half the challenge is not being good musicians and writing good music, but it's like being a family and take care of each other. And I'm very happy that I am a part of this such a long time now. Escuchen, amigos, le hemos preguntado por aquí cómo se siente en él y por supuesto los recientes cambios, en este caso Adrián y Sebastián, en ser parte de una banda tan interesante como Mortal Infinity. Desde que él se siente, bueno, en sí habla por ellos, por el resto de la banda, que se sienten muy orgullosos, que sí, él entró en medio de la gira de lo que sería este álbum pues interesante como fue Final Dead the Night, que entró y que conoció precisamente a lo que es a Mark. Él pues estaba trabajando en una tienda de instrumentos musicales y por supuesto pues todos viven en la misma ciudad. De repente pues dice de que le resultó un poquito difícil unirse a la banda por el factor distancia y todo esto que implicaba, pero que al final de cuentas pues él dio un sí para entrar a la banda. Dice que fue una decisión que al final de cuentas no se arrepiente, que ha sido un gran placer en estar compartiendo con músicos muy interesantes, que todos han sabido entenderse, de que todos son buenos como banda y como personas, y que esto les ha convertido en prácticamente como en una buena familia. A veces todo implica un desafío en desarrollarse como persona y como músicos, y por otro lado el desafío de hacer y escribir muy buena música, y que eso ha sido como una especie de fórmula en la cual a través de los años la banda ha sabido mantenerse y que de igual manera se ha sabido preservarse en el tiempo, que es lo que nos está comentando por aquí Alex, en este caso de la banda Mortal Infinity. Así que tenemos muchísimos saludos a esta hora de la mañana y les agradezco muchísimo que nos estén sintonizando a esta hora del día aquí en Conexión Rock Radio. Así que muchísimas gracias. Alexandra Kanaka from Tegucigalpa, Honduras, she's now listening this live interview and says, I may have banging in my house, enjoy the music, enjoy the interview. Congratulations, you had a new fan for Mortal Infinity. You rules, deserve the best, and awaited the moment when you release the new album. In same way from South America, Alex Muñoz from Bogotá, Colombia, he's now drinking a beer and says, cheer from Bogotá, Colombia, you deserve the best. Power trash from German, you rules, says Alex. Thank you very much. Thank you very much, you guys. Thank you very much. Bueno, ya están escuchando, amigos. Saludos. Bueno, Alex y Alessandra, allá aquí en Honduras y allá en Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Y gracias por estar disfrutando de nuestra entrevista. We had an interesting question from
Guatemala City. My friend Mayo Alvarez Garcia, she's now listening this live interview and says, "Good morning from Guatemala City, Alex. Perhaps in the future come to play for our country. You enjoy the thrash metal community from my country. You deserve the best." I have an interesting question for you. In a point of view, how you could evaluate the musical evolution that the band had from the first days until today? Many consider for any band, in the case Mortal Infinity, has been easy or hard in gain international or national recognition. Comments? So, first of all, I hear two questions. So the first question is on how, if I understand you correctly, is on how the music in the band has changed, correct? About the musical evolution of the band, okay. Yeah, so I think the band has changed quite a bit. In the beginning, especially in the District Destruction days, it was an ultimate, super strict Exodus, Bay Area thrash type approach. It had a bit of a new wave of American heavy metal influence, like a bit of Lamb of God here and there, but it meant to be a super strict thrash only record. We changed that quite a bit with the second album. That was obviously due to the fact that our second guitar player at that time left, and so we opened up to the influences that new people bring when they join the band, you know. And with the second album, the songs became way longer. They became very complicated. They're more difficult to play. There are influences of other musical genres in it. There's a bit of death metal here and there in a very slight way. The content of the lyrics has changed. And so for the third album, it is basically the same. So we have changed, we have mixed it up a bit. Again, you know, when you make a new record, it's still super trashy, in your face thrash metal. So I think everybody who was a fan from the beginning will also really like that record. But again, you will experience here and there different influences. So we have lots of I would say hardcore crossover in that new record. So it has a bit of two steps here and there, and this is also a bit comes from the recent like musical influences that is coming like from the Texas thrash metal scene that is uprising. You know, I'm a fan. I'm checking out all those very small bands that come from that area. And that certainly had a big influence. But again, if you're a real thrash head, you will like it very much, I believe. So you're gonna figure that small details out when you listen to it. Thank you very much. Ya escuchaste, Mayo. Voy a hacerte aquí la traducción y vamos a hacer una corrección rápida a lo que tú dijiste para que la entrevista, para que la pregunta sea más, la respuesta de parte de Alex sea más fluida. Le has preguntado a él desde Ciudad de Guatemala acerca de dos cosas: la evolución musical de la banda que ha tenido desde sus primeros días hasta lo que es la actualidad. Por otro lado, si ha sido fácil o ha sido difícil para la banda obtener reconocimiento nacional o internacional. Él te comenta que sobre los cambios que ha tenido la música de la banda desde sus inicios hasta el día de hoy, dice que todo ha cambiado, todo desde el principio, todo, especialmente desde lo que ha sido Destroy the Street, que prácticamente ha sido como el punto y aparte a partir de ese momento, que han tenido aproximaciones y coqueteos al sonido muy interesante de la nueva ola del heavy metal, en especial del Bay Trash Area de allá de Estados Unidos. Escuchar bandas, por ejemplo Lamb of God, que ha sido pues prácticamente discos o bandas que han influenciado muchísimo en el sonido de la banda, y que esto debidamente pues juntarse en los nuevos elementos actuales de la banda ha hecho de que se ponga como una fórmula muy interesante. Bueno, en el caso de Sebastián Brunner, por supuesto, que ha aportado muchísimo, dice, al sonido actual de la banda. En la cuestión de influencia han habido diferentes gustos musicales y esto pues ha sido
la variante definitiva para que la banda pueda presentar algo nuevo, fresco e interesante a la vez. Los conceptos, las letras han cambiado por mucho, según lo que nos comenta Alex, y que esto siempre es algo completamente natural cuando la banda entra a grabar un nuevo trabajo discográfico. No utilizar fórmulas antiguas, porque eso ya prácticamente ya se sabe que es algo completamente lineal, pero que dice que buscan experimentar sonidos, influencias diferentes, y por supuesto dicen que pues por ahí han estado escuchando algunas bandas de thrash metal de Texas y bandas de diferentes zonas de Estados Unidos que le ponen ese interesante cuidado y detalle, y que pues por ahí dice que en base al sonido nuevo, thrash metal de Estados Unidos, thrash metal alemán, hacen una combinación muy pero muy interesante. Es lo que nos está comentando por aquí, amigos, nuestro invitado Alex Glaser. Muchísimas gracias, Mayo, por estar ahí en sintonía con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos escuchando aquí estamos teniendo las diferentes opiniones que nos están dando aquí en esta oportunidad, y que les estoy dando las gracias por estar en sintonía con nosotros. Bueno, tenemos muchísimos comentarios, preguntas, y la gente se está peleando. Muchísimas gracias. Many people around Latin America, Central Latin America, Alex, are enjoy this live interview and says thank you very much for your time. That greeting for Conexion Rock Radio. Like example, Catherine Correa from Tegucigalpa, Honduras says, good morning from Tegucigalpa. A big honor to hear you in this special interview. Very, very interesting band. Keep make good music for the future. You deserve the best, and of course, the metal community around the world is the final winner for the music for Mortal Infinity. Thank you very much. Thank you for the kind words. I like it. Bueno, muchísimas gracias, Catherine, por estar ahí en sintonía con nosotros, y por supuesto disfrutando del programa de este día. My friend Alex Muñoz from Bogotá, Colombia says, what is your opinion about the interesting and growing scene that Germany is currently developing with the local metal scene that Mortal Infinity enjoy at the server place? What is your opinion about the metal scene here in Germany? And of course, Mortal Infinity enjoy at the server place in the local scene in your country. Mm-hmm. Okay, so about the local scene here, like in Europe, in Germany? Yes. Okay, yeah, so the Germany has a good underground and also like popular music, metal music scene. Unfortunately, over the last year, it has shrunken a bit. It has become a bit smaller. It with the decline of the label industry and all this, it has become more competitive for bands. But this is only for the bands who only the bands feel that. The community itself and the people and all the local guys who run shows and do special like, for example, vinyl markets and all these kind of things. They are still strong and really good, especially like here in my home city. It's really fun to enjoy. We have various locations where like people can meet and where like regularly metal music is played. So from that point of view, I'm still enjoying very much, and we as a band, we still enjoy very much being part of the metal community and the metal scene, you know. So, but again, you know, the music business has changed quite a bit, and some people are like who are not so familiar with how the music industry is working. They always, or sometimes they wonder why bands are behaving in a certain way in the last years, you know, and why, and since when you are not in a band and you do not feel the pain,
and the difficulties that you have to go through at the moment, then they might really not understand why, for example, ticket prices have exploded, in Europe. They are super expensive now, and therefore it is sometimes a bit difficult for the scene, for the metal community to stay together. Not staying at home, but go to the local show and support the local bands. Thank you very much. Good point. A good appreciation about your comment. Bueno, Alex, le has preguntado por acá, en la siguiente pregunta, si, por ejemplo, acerca de lo que es la opinión de la escena creciente que Alemania tiene actualmente con muchas bandas, en la cual, pues, Mortal Infinity figura en medio de toda esa interesante escena. Él te está respondiendo gustosamente que Alemania pues tiene todo ese contexto de música, ha sido prácticamente como la cuna de bandas muy interesantes, tanto conocidas como underground. En los últimos años la música ha estado viviendo una especie de declive. Los sellos pues se han vuelto de una manera más competitivos para las bandas. Buscan opciones en los cuales pues las bandas puedan estar activas, a veces yéndose por el camino independiente o buscando la opción de desintegrarse. Pero la comunidad en sí es lo que hace que estas bandas se mantengan activas hasta el día de hoy. Dice que, por ejemplo, en la ciudad natal de la banda el ambiente es completamente divertido. Disfrutan de tocar en varios lugares, conocer pues puntos de vista de la gente. Y por supuesto, hablar de esto de la música y del metal en Alemania conlleva a puntos de vista muy interesantes a nivel de las personas. Como banda ellos disfrutan pues ese soporte o ese apoyo que la comunidad les está dando día a día y que han estado familiarizados prácticamente con la industria musical. Siempre se estarán preguntando por qué las bandas buscan pues opciones o la forma ingeniosa de mantenerse vigentes hasta el día de hoy. Dice de que esto pues es un asunto de sobrevivir, pero que ya las bandas han sabido por sus propios medios mantenerse a flote. Por supuesto, hay cosas que en Europa pues hacen de que los precios se disparen un poquito. En la cuestión de la industria musical hace de que la banda pues no pueda tener lo que al final de cuentas se merece. Y que por esa razón pues la razón principal son los fans, y que sin ellos las cosas serían completamente diferentes y difíciles. Te agradezco muchísimo, Alex, que nos estés escuchando a esta hora del día. Bueno, aquí tengo un interesante comentario. I have an interesting comment from one fan of the music of the band, my friend Ricardo Trash Inestrosa from Tegucigalpa, Honduras says, very good music for the album for the band. District Destruction, wow, says, awesome album, kick-ass album. Insane way, says, insane ways, Final Death the Night. Are we waiting for a final death? No. We are awaiting in a cold blood. I think this is the definitive album and consecration album for the band. My comment is for you, says, is there any formula in the band for make high quality albums? Every one of the thrash metal fans, of the thrash lover metal fans says, I think this not underrated album in the discography. All classical albums in all rules. What do you think about the comment from my friend Ricardo? I say thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Yeah, kudos. Yeah. So, do I hear the question was like what our formula is to make music, basically, right? Mm-hmm. So we have. And when you talk to other musicians that are in bands, they always will say the same. When you want to release not one album but a more album, and you want to be a consistent band, you have to come up with your own rhythm and your own method on how to record and how to write music. And we have basically done it
the same for Final Death Denied in the same way, exactly like we did for In Cold Blood. But we basically perfected the way to how we do it, and essentially what our key component is that we make a full. We really we do not do any writing and composing work in the studio. Everything that we do is upfront. We make a complete self-production by ourselves, only for us. The songs are completely finished. Every last note, every song, every lyrics, all the solos, it's all completed. And you get lots of time. You can let the songs lay down, and you will not listen to them for a couple of months, and then you will pull them out, and then you will start to hear the flaws in the songs, and you will start to rework them, and that is really the key. So we go with the final songs into the recording studio, and we record them as they are. It may sound really boring, but it is a great method in getting not confused in the last second, because the studio you have to get all the technical details right. You want to focus on getting the good sound. You do not want to get tangled up in songwriting decisions in the last second, arguing about how the song finally has to come together. That has really worked out very, very well for us. And the second item is, or the second approach for us is, we write many more songs than needed for a record. So, and at least 50% of our material gets deleted before going into the studio, which is hard and painful, and is reason for lots of arguments in the band, because everybody has its favorite songs, but ultimately you have to distill it down, and you will only take the 20 or 30 or 40% best songs that you have made into the studio and put them on the final record. And then everybody can be proud about it. Thank you very much for my friend Ricardo. Ricardo, te voy a resumir rápidamente la respuesta o la pregunta que le has dado por aquí a Alex. Si existe alguna fórmula para que la banda haga álbums de alta calidad, que tanto le has dado la ovación a ellos. Me imagino que has estado investigando en la previa acerca de lo que es estos trabajos, pues en el caso de District Destruction y por supuesto Final Death Denied, y ahora pues con los avances que estamos teniendo con In Cold Blood. Le has preguntado esto, él te está respondiendo y te lo voy a resumir rápidamente. Si hay una fórmula para hacer música, básicamente pues dice de que por lo general siempre se trabaja sobre una base de rítmica, y por supuesto una base de composición. Siempre ha sido para todas las bandas de thrash metal mantener esa metódica. De igual manera, esa misma línea va a ir para el álbum In Cold Blood. Han estado perfeccionando la fórmula, la esencia, el sonido de la banda, que ha sido pues prácticamente puntos claves dentro de lo que ha sido la composición de Mortal Infinity. Pues han estado haciendo todas estas composiciones y por supuesto ha sido un proceso largo, pero que a la vez ha sido tedioso, pero que al final de cuentas han logrado hacer un trabajo de alta calidad. Quizás dice de que la clave es de que el álbum trae mucha variación. Te va a ofrecer un trabajo que va a estar hacia arriba, una especie de crescendo, si lo podemos poner en cierta manera. Empieza por ahí abajito, te va a ir hacia arriba, no te va a detener y no te va a aburrir. Eso es lo que nos está dando por aquí a entender Alex. Y que no hay ninguna canción que te va a aburrir en el último segundo. Hay canciones que van a estar compitiendo en todo lo que es el álbum. Y que dice de que algo curioso por aquí en el proceso, que dice que las canciones, el proceso de composición de las canciones, el 50% ha sido material que se ha estado eliminando en el estudio para
mejorar o pulir ideas. Dice que en cierta manera este proceso ha sido como doloroso, difícil, complicado para que una banda pudiera lograr un álbum así, pero teniendo pues varias opiniones y varios compañeros, pues hace de que las cosas sean mucho más fáciles y que la participación pueda ser más balanceada para lograr un álbum más interesante como este, Ricardo. Así que te agradezco muchísimo y espero que la respuesta que te ha dado Alex haya sido más que satisfactoria. Definitivamente pues hay mucha gente que está más que interesada en la banda y les agradezco muchísimo. En nuestro reporte vamos a estar dando links de la comunidad para que se puedan comunicar, que si se puedan hablar vía Facebook, para que puedan escuchar su material en Spotify, muchas cosas que se puedan dar alrededor del mundo. Alex, for the fans around the world, especially in Latin America, do you have online shop for make a special request for merchandising, t-shirts, CDs, tapes for this upcoming work? Yeah, so we obviously have our standard merchandise shop, which is called skullmerch.de. So German domain. But you can also purchase, or you will also be able to purchase everything that we sell on our Bandcamp page. So go check bandcamp.com/mortalinfinityofficial, and check out our stuff. We got great deals also for digital downloads on our older stuff, on our older material, and you're gonna get a good deal for that as well. And we will definitely make new merchandise. So we're gonna get new album design shirts out, and a couple of different other items in the upcoming year, basically. Thank you very much. Amigos, para la gente que desea pues hacer compras a la banda, por ahí ellos están contando con un sitio en Bandcamp que es www.mortalinfinityofficial.bandcamp.com. Ahí ustedes pueden ahí hacer las compras de su merchandising, que pues por ahora dice que sobre el nuevo trabajo discográfico están a la expectativa de sacar algunos nuevos diseños, que pues en su momento en las redes sociales van a estar ahí revelando algunas cosas muy interesantes. Alex, for the band, like example, what do you think in the future recording a live CD or a live DVD would be perfect for the discography? Many fans says, what do you think if Mortal Infinity is more a band in the studio on a live show or vice versa? What do you think about it? We definitely enjoy playing our music live. I think it is a great idea to record a live album. It has become, in the last couple of years, I believe it has become a bit out of fashion to record live, because people are used and they want all these ultra perfect productions that is completely flawless. But I think that would be a nice approach, like to bring it back like old school and get it raw and right in your face, how like thrash metal like 20 years ago was. So I think that would be nice. Yeah, maybe we will do that in the next year or so when we tour a lot, and we record a couple of songs, or maybe we will just do it like the new way and just release single songs here and there. You know, this is like what people nowadays do. Bueno, amigos, le hemos preguntado por aquí si tienen planes, por ejemplo, de hacer algún trabajo en vivo. Podría ser algo muy interesante para la banda, sabiendo de que mucha gente piensa si Mortal Infinity es mejor que una banda en estudio que en directo, o que es directo o es mejor en directo que en estudio, o viceversa. Alex nos está respondiendo de que es una interesante idea poder hacer algún registro en vivo, aunque en los últimos años las bandas han estado viendo esto como un asunto fuera de moda, porque quizás mucha gente exige que las producciones sean lo más pulidas posibles, y en el caso de una banda de thrash metal a veces esos detalles quedan como en un segundo plano, porque ya se sabe
de cómo es el thrash metal, el sonido y la actitud que este género está refiriendo, y por supuesto más en el estilo de la vieja escuela. Dice de que sería algo muy interesante, pero a veces las cosas no son las mismas que hace 20 años, que hacer discos en vivo se sentía la magia. Ahora pues se siente que hay detalles que pueden hacer de que el proceso, lejos de que sea natural, se mire como una especie de un proceso orgánico. Dice que será un par de años quizás de que salga algún registro, pero que por ahora no hay nada contemplado en hacer algún trabajo en directo. Dice que sí, es una buena idea, así que solamente será cosa meramente de esperar.